Este es Kento. Él tiene el carácter más fuerte en el juego y la mayor cantidad de espectadores en Mihidbar, donde es conocido como el Rey. Todos están cautivados por él, pasando horas viendo su lucha contra el jefe final y su conquista del calabozo más temido del servidor. Sin embargo, el día en que iba a revelar su rostro a sus seguidores, su hermano, Tojinguji, cortó la transmisión, lo golpeó y anunció que había comprado su cuenta para ocupar su lugar ante todos. Sin previo aviso, Kento perdió la fama que había construido desde cero y ahora debía ver a su hermano en la televisión, siendo alabado como el genio detrás de todo. Ahora sumido en la depresión, decidió volver a la aventura, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para destruir a su hermano. Sin recursos y sin dinero, tomó un préstamo de $25,000 y adquirió una nueva cápsula de realidad virtual. Ingresó en el juego, creó un personaje llamado Sombra y estableció dos metas: juntar dinero rápidamente y vengarse de rato. En la torre de tutorial, el récord actual lo mantenía su antiguo avatar, Rey. Aunque su personaje era completamente nuevo y sus estadísticas en cero, Kento conservaba toda la experiencia y destreza del tutorial anterior. Cuando empezó el desafío, se dedicó a superar los pisos sin dificultad. Cada nivel superado batía un récord. En el sexto piso, las dificultades eran altas, pero no para él, que derrotó a un duende lanzándole una daga justo en la garganta. El enemigo, un pequeño perro goblin, intentó vengarse, pero él lo eliminó sin esfuerzo. Solo había pasado un par de minutos y ya se dirigía al séptimo piso. Sombra avanzaba imparable, alcanzando el séptimo, noveno y décimo piso, llegando al jefe final. La criatura, un monstruo horrible de nivel 12, era un gran salto desde su nivel 1. Sin embargo, el protagonista no se amedrentó y se enfrentó con confianza, confiando en sus habilidades. El monstruo se desorientó y, en una apertura, atravesó su frente con la daga, finalizando así el calabozo del tutorial. Al consultar la clasificación, vio su nombre en primera posición, rompiendo el récord mundial del tutorial. Pero lo que seguía era aún más desafiante, pues se desbloqueó una misión oculta. Mirando hacia arriba, vio la sombra de una criatura voladora, y se alarmó porque ahora usaba una cuenta nueva. Derrotar esa bestia sería muy difícil, pues era de nivel 50. Con miras frías, tomó la daga y se lanzó contra ella. El dragón volaba en círculos, lanzando fuego desde arriba. Vio un montón de rocas, corrió hacia ellas, saltó con fuerza y empezó a atacar al dragón sin parar. Solo le quedaba un minuto en el temporizador, y esforzándose al máximo, intentó todo para acabar con la criatura, pero nada funcionaba. Al caer sobre el cuello del dragón, notó una piedra y detectó el punto débil. En ese instante, levantó la daga y se la clavó en la piedra, partiéndola en dos. El dragón comenzó a desmoronarse y fue completamente destruido. En un tiempo de 14 minutos y 59 segundos, estableció un nuevo récord en la misión oculta. Su recompensa fue un cofre mágico que, al abrirlo, le otorgó una espada legendaria llamada Kororo. Esta arma poseía estadísticas absolutamente desproporcionadas, siendo una de las más poderosas del juego. Además, no era una espada común, sino que tenía conciencia y podía hablar, convirtiéndose en la arma más imbatible y inusual. Rápidamente, llegó al pueblo de los comienzos, sorprendido por la presencia del rey, algo que su espada corrigió de inmediato. Reflexionando, el protagonista pensó que, aunque las estadísticas del ítem eran bajas, seguía siendo una espada legendaria, por lo que su valor económico era muy alto. La espada, llamada Kuro, le dijo que dejara de preocuparse por esas cosas, asegurándole que era la mejor en su clase. Los dirigimos hacia el bosque de los comienzos, donde Sadou, con ganas de subir de nivel y conseguir objetos de rango alto, necesitaba dinero rápidamente. Después de un tiempo, lo vemos acabar con un goblin, mientras la espada le reprocha que no gastara energía en criaturas tan patéticas. Al alcanzar el nivel 4, el protagonista decide invertir puntos en agilidad y al abrir su panel de estadísticas descubre que las de la espada también aumentaron. Kuro explica que su habilidad le permite crecer junto con su dueño. Intrigado, el niño pregunta qué significa la otra estadística, pero la espada afirma no saberlo.
De repente, Sadou escuchó voces y pronto percibió 7 presencias cercanas. En escena, un grupo de jugadores agradece a Sudi, quien sonríe y dice que su trabajo es apoyar a los novatos. El protagonista notó que, aunque podía sentir 7 presencias, solo veía a 4 personas, lo que indicaba que 3 estaban ocultas en las sombras. La espada demoníaca comentó que esa era una estrategia común entre quienes cazan a jugadores novatos. Como odiaba a los que se aprovechaban de los débiles, decidió intervenir. La espada le dijo que ya intuía que era un tipo justo, revelando que había estado leyendo sus pensamientos constantemente. Sudi, al notar su presencia, preguntó si él también era un novato. Cuando lo confirmó, los demás jugadores se emocionaron, pero Sadou advirtió que ese no era un lugar adecuado para subir de nivel. En ese momento, bloqueó un ataque de uno de los cazadores y comprobó que no necesitaba ayuda. Observando la pelea, los otros jugadores preguntaron qué debían hacer, pero él les ordenó que se retiraran, justo cuando más cazadores emergían de entre las sombras. El jefe del grupo atacó de nuevo, mostrando que la situación aún no se había resuelto. Un joven decidió lanzarse al combate, pero antes de que pudiera hacer algo, recibió un golpe fatal. Sadou quedó paralizado, y apareció un mensaje que indicaba que el muchacho no podría jugar por 24 horas. Los cazadores avanzaron contra las chicas, asegurando que pronto estarían en su misma condición. El líder, burlándose, prometió mantener la calma mientras se concentraba en la defensa, y uno de los asesinos, al mirar el efectivo, dijo que todo era gracias a King, disculpándose por haberse atrevido a mencionarlo. De repente, Sad notó un cambio en la presencia del enmascarado, que emanaba una presión insana. El niño exigió que repitiera lo dicho y que explicara qué relación tenía King con todo aquello. El cazador dice que no tiene idea de qué habla, y antes de que pueda reaccionar, le decapitan. Con los ojos brillando, el protagonista comenta que ha escuchado ese nombre muchas veces y quiere saber la verdad. Kuro pregunta qué sucede y por qué el niño no hace caso. Al darse cuenta de que ha quedado completamente dominado por su ira, intenta calmarse, ya que ha pasado por eso antes. Aparece un mensaje que indica que se ha activado un campo de duelo para eliminar cuentas y que el jugador objetivo será borrado. Al ver de lo que es capaz el protagonista, el líder mercenario se sorprende y no entiende qué está ocurriendo. El jugador que había sido asesinado aparece de repente y comienza a huir de las garras sombrías, pero termina atrapado. Mientras suplica ayuda, es absorbido por un pozo oscuro. Sudi, empapada en sudor frío, sigue sin entender lo que pasa. Se pregunta qué es esa mano y por qué el cuerpo de su aliado es el único que no ha desaparecido. La sombra le dice al niño que deje de tener miedo, porque la caza apenas empieza. El mercenario reflexiona que aquello no es el Yaig Verse que él conoce, y, frente a frente con el jugador, el protagonista exige saber quién dio la orden de matar a los novatos. El asesino, gritándole, responde que sigue las órdenes del rey y que no es culpa suya. Consumido por el odio, el niño comienza a realizar golpes brutales. Luego pregunta por qué están haciendo eso, y Sudi, llorando, confiesa que no sabe. Con el último golpe, el protagonista declara que, en ese caso, puede simplemente morir. Con la eliminación del objetivo, el campo de duelo para eliminar cuentas se desactiva. Notando que el niño parece mareado, una de las chicas pregunta si está bien y le agradece por salvarlas. Nuestro personaje dice que no fue nada, pero la joven con sombrero discrepa y comenta que, durante la pelea, parecía el mismísimo rey. Se decide alejarse y sentarse. Preocupado, Kuro pregunta si está bien, pero el niño no responde. Entonces, pregunta qué era aquel campo antes mencionado. Sintiendo la presión, la espada le indica que modere su intención de matar. Como su memoria está protegida y lo único que sabe es que ese campo de duelo es donde las cuentas de los jugadores quedan en juego, esas enormes manos se llaman manos de Dios. Se encargan de absorber la información de la cuenta, impidiendo que los jugadores reencarnen, porque esos datos son como una especie de alma. Pensando en ello, el muchacho comenta que es una locura que una habilidad tenga tanta potencia. Después, se da cuenta de que ha hecho algo similar a lo que Rito realizó antes.
La espada explica que las emociones del niño produjeron una falla en el sistema de protección y que su creador ayudó a desarrollar el juego, pero fue despedido. Lo último que sintió antes de ser reprogramado fue un dolor extremo. El protagonista se levanta y dice que eso es bueno, porque juró venganza contra el rey y cree en esa historia. Decide revisar los objetos que ha recolectado. Kuro observa que la mano izquierda del chico tiembla y decide hacer como si no lo hubiera visto, mientras el joven lleva un brazalete de halcón, un tótem de lobo negro y una daga colmillo venenoso. Sadou comentó que los enemigos habían saqueado bastante y que él pondría en subasta el resto del botín. Cuando alguien le preguntó si en realidad estaba tan pobre, respondió que, en cualquier caso, solo podía actuar si lograba derrotar a monstruos raros. Poco después, nos trasladamos a un camino perdido. Tras caminar un trecho, Kuro preguntó si su amo se había perdido. Él negó, asegurando que después de salir del laberinto camuflado llegarían a la base de los NPC, que parecen humanos y son útiles para recopilar información sobre criaturas inusuales. La espada quiso saber si no tenía amigos humanos, a lo que el protagonista respondió que siempre había preferido jugar en solitario y cambió de tema rápidamente al percibir olor a humo. Pensando en su hermano, expresó que, aparte de sentirse impotente, sabía que algo importante estaba siendo destruido y que ahora debía entender cómo ocurrió. Mientras atravesaban un pueblo en llamas, llamó en busca de alguien hasta oír a una pequeña niña llamada Ren llorando por ayuda. Sadou logró rescatarla de entre los escombros justo a tiempo y quiso curarla con una poción de sanación, pero al abrir los ojos, ella gritó y retrocedió asustada. Él le aseguró que quería ayudar, y la niña, llorando, preguntó si iba a llamar al rey. Descubrieron que un grupo de extraños había llegado a la aldea y llevado bajo el mando del rey a todos los adultos. Cuando le preguntaron si estaba bien, Sadou respondió afirmativamente y le pidió a Kuro que no se preocupara. Luego, expresó su intención de acabar con quienes habían provocado aquella tragedia. Más adelante, vieron a unos hombres golpeando a un aldeano. Este intentaba protegerse con las manos, pero de repente, el protagonista apareció detrás de uno y, con un solo golpe, acabó con su vida. La espada demoníaca comentó que esa daga parecía difícil de manejar y, al preguntarle si era celosa, negó, diciendo que simplemente no le gustaba esa arma. Tras eliminar casi a toda la pandilla, Kunto confesó que necesitaba practicar para usarla en momentos cruciales. Entonces, alguien comenzó a gritar. El líder de los mercenarios comentó que el que gritaba era demasiado ruidoso para ser un NPC que solo da información. El prisionero, entre lágrimas, dijo que solo quería al líder, y esto llevó al matador a decidir terminar con la situación allí mismo. Antes de que pudiera, uno de sus aliados fue decapitado. Tras eliminar al capitán, el protagonista reprendió su lentitud y, acercándose, preguntó si el hombre en el suelo estaba bien. Este le agradeció por la ayuda, y, al conocer sobre Ren, expresó que deseaba que Sadou ayudara a su gente a avanzar. La aldea también había sufrido la captura de su líder. Sadou aceptó el compromiso. Luego, se dirigieron al lugar donde estaban retenidos los rehenes. Kuro, preocupando, pidió a su amo que se mantuviera tranquilo para no activar otra vez esa habilidad especial. Al lanzarse al ataque, lo hizo con rapidez, sin dar oportunidad a los villanos de reaccionar. Solo quedaban 4, en pánico, y uno preguntó quién era aquel hombre. De repente, otro mercenario apareció sosteniendo a Ren y a su padre como rehenes y le ordenó que no se moviera. La aldea se alteró al ver a su líder en esa situación. Rodeado, el protagonista puede escuchar su espada suplicándole que mantenga la calma. Sin embargo, afirma con determinación que va a acabar con todos. Uno de los bandidos comenta que esa es su escena y que si el hombre deja caer la espada, podrá marcharse, mientras le ordena que calle. Sin dudarlo, nuestro héroe activa un campo de exclusión, sumiendo a todos los mercenarios en una crisis de pánico. El hombre cubierto de rostro logra bloquear el primer ataque y le pregunta qué espera su compañero para acabar con la rehén. Temblando de miedo, comprende que no puede mover sus extremidades debido al veneno de la daga del protagonista. Con una mirada oscura, este declara que ha llegado la hora de cazar. Tras presenciar cómo su aliado cae abatido,
el mercenario paralizado suplica que no se acerque más y quiere que el líder de la aldea siga con vida, demostrando cuán rápido es. Xia asegura que la distancia no le importa y, en un movimiento preciso, asesta un golpe mortal. Con la tarea concluida, incluso parece observar las manos divinas en acción. Luego, vemos si Neo está bien, el hombre confirma que sí y le pregunta cómo sabe su nombre. Al no obtener respuesta, sugiere que deben salir afuera. Cuando los dos aparecen, una mujer corre hacia su esposo y lo abraza. Mientras Ren abraza a nuestro muchacho, le entrega el anillo del asesino, explicándole que es para mostrar la gratitud de todos. De repente, aparece Yuba y cuestiona cuánto vale ese agradecimiento. Mirando al joven, el anciano le agradece en nombre de todos y ofrece ayuda en lo que necesite. El protagonista le agradece, haciendo que el anciano recuerde que fue rey. De manera directa, el anciano pregunta si el muchacho busca información y le entrega un papel con la localización de un sitio. La mandíbula de Sadou se cae al oírlo, mientras el anciano le indica prepararse para el viaje. Se estrechan la mano y el héroe anuncia que partirá, agradeciéndoles la hospitalidad. Yuba comenta que todos lo acompañarán hasta la salida, aunque lamentan su partida. Ren entrega unas flores en señal de gratitud, lo que hace que nuestro muchacho rememore sus días como caballero. Al verlo partir, Neo le agradece por su bondad. Pero Quinio decide preguntar por qué fue atacada la aldea en primer lugar. El hombre dice que, según escuchó, los mercenarios buscaban información solo el anciano poseía. Reflexionando, el protagonista se pregunta qué trama Rito. De repente, Kuro grita para alertarlos del peligro. Al volverse, nuestro héroe se enfrenta cara a cara con un enemigo listo para atacar. Usando toda su agilidad, esquiva una serie de golpes, pero cuando pierde el equilibrio, comprende que podría estar en grave riesgo. En el último segundo, logra sujetar la espada demoníaca y bloquear el ataque. Comenta que es una lástima que el ataque furtivo de la mujer no haya funcionado. La chica de ojos amarillos retrocede y le pregunta quién es y qué hacía allí, mientras el héroe se cuestiona si ella es aliada del rey. Preparándose para volver a atacar, ella afirma que pocos conocen la existencia de esa aldea y exige saber por qué él está allí. En un roce de espadas, comprenden que sus fuerzas están bastante igualadas. Nuestro muchacho, preocupado, comenta que ella está en un nivel completamente distinto comparado con los otros subordinados. La empuja hacia atrás y le pregunta por qué actúa así si es tan hábil. Temblando, la enemiga le reprocha que cómo osa hacerle eso a sus amigos y, sin perder tiempo, carga de nuevo contra él, poniendo toda su fuerza en el ataque. Ella confiesa que se perdió en su rabia y que masacrar a la gente fue un error. Gritando, Kato afirma que solo lo hizo por ellos. Dolió expresa que quisiera hacer algo, pero sabe que es imposible. Koru le pregunta si realmente piensa que puede salir victorioso, mientras él, sonriendo, afirma que sí y lo golpea con toda su fuerza contra la pared. La chica en el suelo pregunta si su velocidad de repente aumentó, y añade que no puede permitirse perder. Cuando Sadou se acerca, comenta que ya es demasiado tarde para ella. Al ver la espada demoníaca, la mujer pregunta por qué la tiene la proa. Sorprendido, nuestro protagonista pregunta cómo sabe ella sobre Kororo. De repente, Ren los detiene, agarrándolos por los brazos y pidiéndoles que se calmen. Asustada, la chica les advierte del peligro, momento en el que ambos se dan cuenta de que no son quienes pensaban. Ari dice que si el chico sabe que todo fue un malentendido, debería guardar la espada. Sonriendo, él le dice que comience a pedir disculpas, pero ninguno de los dos parece dispuesto a ceder. Al escuchar a la pequeña suplicando que paren la pelea, la proa comenta que ella puede agradecer al niño. Cuando le preguntan, la espada dice que no recuerda ese nombre, pero tal vez lo haga si recupera sus memorias. Después de calificar a Kuro de idiota, la proa cuestiona cómo la chica sabe acerca del objeto, y al no obtener respuesta, anuncia que se va porque tiene prisa. Ren se acerca y le dice que vuelva cuando quiera. El protagonista promete regresar pronto y se marcha. En su mente, Ari piensa que nunca pedirá perdón, ya que el niño absorbió a varios jugadores. A pesar de eso, quiere saber si realmente tiene la suficiente capacidad para ser su aliado.
Después de caminar un rato, se allega a un desierto y comienza a revisar el mapa que obtuvo. Este indica la ubicación de los monstruos que dejan objetos valiosos. Recordando sus deudas, comenta que está en juego mucho, incluso su sustento y su vida. Koru pregunta si esa figura en el cielo es un insecto, pero el protagonista responde que es una cámara, que grabará su debut como streamer. De la arena surge un enorme monstruo con dientes que parecen de oro. Listo, Kento dice que es hora de hablar más del caparazón de la tortuga preciosa. Cuando comprende que su objetivo no es matar al monstruo, sino recolectar materiales, la espada comenta que en realidad eso suena divertido. Personas empiezan a unirse a la transmisión, lo que le saca una sonrisa porque, sinceramente, a pesar de todo, le gusta mucho ese juego. Además de la tortuga, un gusano del desierto emerge de la arena. Encarando, nuestro chico conecta su primer golpe. El gusano escupe una corriente de arena y en un instante queda muerto. Uno de los 6 espectadores pregunta qué está pasando, y mientras los demás comentan lo increíble de ese ataque, Sadou pregunta si Koro puede absorber al monstruo, pero él responde que su campo de exclusión solo funciona en combates entre jugadores. Agradeciendo las donaciones, informa a los espectadores que va a poner todo en ese momento. En el mundo real, un niño menciona que esperaba que comenzara otra transmisión, pero decidió quedarse para esta. A continuación, aparecen las criaturas del desierto, y nuestro protagonista las esquiva como si pudiera prever el futuro. La espada demoníaca le pregunta si eso no es demasiado fácil para él, a lo que él simplemente responde que ahora comienzan las verdaderas pruebas. Corre a toda velocidad, salta al aire y, cuando le preguntan si va a empezar a recolectar recursos, dice que no, ya que cuanto más profundo avanza, más raros serán los objetos que consiga. Koru comenta que, en ese caso, tomará un descanso. Con la vista al frente, el protagonista afirma que tiene aún una pequeña tarea que realizar. El monstruo cactus dispara espinas sin dilación, obligándolo a usar la espada para bloquear. La espada grita que eso duele muchísimo y que no es un escudo. Sadou explica que los cactus detectan trampas, por lo que él esquivará y bloqueará los ataques, y tendrá que contar con Koru para llegar a la cima. Después de unos gritos, finalmente logra subir a la parte superior de la caparazón de tortuga. Ofendido, la espada legendaria le pregunta cuánto se atreve a tratar a un objeto de tal rango. De repente, aparece otra criatura, un griffin de nivel 40, con las alas agitándose y soplando viento. Los ojos del protagonista se abren de par en par. Cuando la bestia ataca con sus garras, Kento comenta que la diferencia de nivel entre ambos supera el doble. Sin embargo, él giña porque sabe que no perderá por la velocidad de ataque. Koru pregunta si ya terminó, pero el niño dice que aún no. La criatura, aún en el aire, carga una bola de fuego y la lanza directamente hacia él. Él esquiva, pensando que el Griffin tendrá que bajar una vez que se quede sin bolas de fuego, y ese será el momento en que estará completamente vulnerable. Todo sucede exactamente como lo planeó, y se comienza a buscar el punto de presión que conduce a la zona débil del enemigo. En cuanto lo encuentra, arroja su daga cerca del ala del ave, y, por el veneno, el ala queda paralizada, abriendo la oportunidad. El protagonista asesta el golpe final y la criatura desaparece. Las donaciones y felicitaciones no tardan en llegar, y ahora hay 500 espectadores siguiendo la transmisión. Despidiéndose, Kento agradece a todos por acompañarlo y dice que pronto realizará otra transmisión. También menciona que pondrá en venta los objetos, por lo que todos deberían revisar el mercado de objetos raros. Al notar que los números bajan rápidamente, se pregunta qué ocurrió. Luego, descubre que King acaba de comenzar su transmisión en vivo, lo que lo enfurece. Al ver lo que sucede, Koru le pide mantener la calma y pregunta qué piensa hacer con la colección de objetos. Recordando que tiene otras prioridades, el protagonista agradece a la espada. La espada le indica que se apure a moverse antes de preguntar quién es King y por qué el niño se pone tan tenso cada vez que escucha su nombre. En el mundo real, Sadou entrega todo el dinero que le debía al prestamista. La persona pregunta si el dinero es lícito, y al confirmarle que sí, el chico pregunta si puede irse. La otra persona dice que sí, y,
Solo en su habitación, él camina hasta la ventana y se pregunta si aquel niño mostró esa misma expresión la primera vez que estuvo allí. Al regresar a casa, el protagonista principal revisa con entusiasmo la página de la comunidad YG Traverse Strategy Room. Allí descubre que los objetos que había reunido se vendieron por más de lo esperado, lo que le permite saldar sus deudas. Con alivio, decide entrar en la transmisión de King y nota que muchos espectadores disfrutan viéndolo. La noche llega, y con ella, comienza otra misión, mientras él asegura no preocuparse por quienes lo odian y abandonaron su stream. Su único objetivo es ofrecer a sus seguidores el mejor entretenimiento posible. Sorprendido, intenta convencer a King de detenerse, aunque sabe que es inútil, mientras en sus auriculares escuchan gritos de auxilio. Él advierte que si la situación continúa así, YG Traverse terminará destruido. Sin perder tiempo, Keno vuelve a entrar en el juego, y Koru le pregunta a dónde se apresura. La respuesta es que se dirige a Nonglad, pues tras arrasar con un pueblo entero y matar a miles de personas, King anunció que ese sería su próximo objetivo. Reflexionando, el protagonista se pregunta si los comerciantes fueron atacados por culpa suya y toma la decisión de que nunca debió comenzar a transmitir en vivo. Apenas llega a la ciudad, ya escucha los gritos desesperados de los habitantes que están siendo atacados de manera despiadada. Sus ojos se abren de par en cuando ante la magnitud de la destrucción. Un mercenario le exige saber quién es, pero, ante su silencio, el atacante amenaza con matarlo también para que pueda unirse a King. La rabia lo invade nuevamente, y con un solo golpe, deja al matón con un brazo menos. Sin demora, invoca las manos de Dios. Con el campo dual activado, Sadou carga contra los enemigos. Kororu comenta que el anillo de asesino resulta muy efectivo, ya que incrementa en un 20% el daño en ataques furtivos. Se desbloquea una nueva habilidad llamada Hielo, y el protagonista se pregunta si la estadística utilizada le permite absorber las habilidades de sus enemigos. Agarrando a un adversario por el cuello, exige saber dónde está King, pues sabe que en ese momento está transmitiendo en vivo. Sin obtener respuesta, acaba con otro bandido. De repente, llama su atención un jugador que lleva un hacha. Kenu le pregunta quién es. El hombre sonríe y desafía, ¿qué hará si digo que soy el responsable de todo esto? Sin rodeos, nuestro protagonista proclama que lo matará. Cuando ataca, el enemigo comenta que eso da miedo, pero que incluso así, Kenu tiene que darlo todo si realmente cree que puede vencerlo. Al bloquear el golpe, Kenu nota que el adversario es más fuerte de lo que parecía. Percibiendo que Kenu retrocede, el enemigo se burla y dice que eso le servirá de excusa para no pelear más, ya que Kenu es tan débil que ni siquiera vale la pena enfrentarse a él. Ante su inquietud, nuestro héroe indica que no hay de qué preocuparse. El atacante, viendo que todavía no termina, carga nuevamente, pues siente que la batalla aún no acaba. Dodgeando, el protagonista planea aprovechar su velocidad. El mercenario detecta el peligro y contraataca. Sorprendido, Sadou pregunta si utilizó aceleración instantánea. Confirmándolo, el enemigo afirma que, incluso así, Sadou no podrá vencerlo. El demonio de la espada vuelve a preguntar si su dueño está bien y menciona que refuerzos enemigos están llegando en ese momento. Soltando un suspiro, el joven afirma que apenas está comenzando. El enemigo le pregunta si es del tipo que se vuelve loco por miedo a morir, lo cual tendría sentido, considerando que la lluvia y las complicaciones hacen que incluso el cielo no esté de su lado. Sin embargo, el protagonista discute esa idea y, en cambio, activa su recién adquirida habilidad de hielo. De inmediato, los pies del asesino quedan atrapados en un bloqueo helado que lo inmoviliza. Desde una posición superior, el hombre con hacha comenta que está cansado de jugar y aparece tras el joven. La sombra le dice que se relaje y disfrute un poco más la situación. Luego, decide encargarse de los demás adversarios, que son rápidamente absorbidos por su capacidad de campos duales. La banda líder se sorprende y pregunta cómo es posible, además de por qué los cadáveres no desaparecen. De repente, Koro empieza a gritar y todo se vuelve rojo, mientras usa toda su fuerza para mantener el control del sable, que parece estar subiendo de nivel. Aparece el enemigo con hacha y afirma que no permitirá que el joven haga lo que quiera,
pero antes de que pueda actuar, es rechazado con un golpe directo. Nuestro héroe comenta que, gracias a ese golpe, ha fortalecido aún más, y en ese momento saca la espada para desatar las manos de Dios. La arma indica que todo ha terminado, pero Kento se ve triste, ya que no pudo salvar a nadie. Koru le pide que mire detrás de él, pero solo ve la ciudad en ruinas. De repente, alguien se acerca y agradece por haber sido rescatado, revelando que habían estado escondidos todo ese tiempo. Pronto, aparecen más personas, y el protagonista siente alivio por haber llegado justo a tiempo. Sin embargo, de la nada, aparece otra figura que comenta lo impresionante que ha sido esa acción. Al escuchar esa voz, los ojos del joven se abren de par en par. Allí se encuentra el rey, quien señala que finalmente es momento de conocer al hombre del que todos hablan. Se quedan mirándose fijamente antes de que comience el combate. Sorprendiendo al protagonista, el caballero lo llama por su nombre real. Sadou se queda paralizado, totalmente confundido, y Koru pregunta qué significa eso. Nuestro héroe explica que fue ese mismo tipo quien se llevó a King. Cansado de esperar, Rato se lanza al ataque, lanzando una ofensiva que hace volar al joven hacia atrás. Aunque logra mantenerse en pie, comprende que la onda expansiva le ha causado mucho daño, y sabe que no puede ganar debido a la diferencia de nivel, lo cual significa que está a punto de ser derrotado por el personaje que él mismo creó. La espada demoníaca le pregunta si no va a luchar. El protagonista recuerda todo lo que Jinguji le arrebató en la vida real y finalmente decide que Engelodor no puede permitirse retroceder, así que se presenta como Sadou y declara que ya no será el juguete de Rato. Kang activa su escudo para protegerse y comenta que el joven en realidad es un perdedor que debería rendirse. Al ver que su salud está baja, nuestro héroe activa su habilidad de aceleración instantánea, pero es detenido por la formación sagrada imperial, que anula cualquier daño. Koru le pregunta si tiene algún plan, a lo que él responde afirmativamente, pues es cierto que su oponente necesita suficiente MP para usar su habilidad. Lo que King desconoce es que existe una manera de superar esa formación sagrada tan absurda. Al comenzar a actuar, piensa que debe seguir atacando sin parar hasta lograr una abertura en la defensa enemiga. Molesto, Jinguji le dice que ya deje de intentarlo y que muera de una vez. En ese preciso instante, se encuentra una brecha y ataca, sorprendiendo a su hermano cuando, por fin, recibe un golpe. Descubren que si a King lo golpean varias veces en el mismo lugar, su habilidad se cancela, caso que equivale a explotar un error que solo quienes conocen bien el juego podrían detectar. A pesar de eso, el caballero afirma que solo perdió un punto. Sin inmutarse, Kenu comenta que sigue siendo daño y que eso debe considerarse, jugando sucio. Rato afirma que tiene algo que enseñarle. En una enorme pantalla, el protagonista ve a las personas que trató de proteger atrapadas en una jaula. Un hombre pregunta qué habrán hecho para merecer eso, pero un guardia lo ataca sin miramientos. Al ver que Sadou tartamudea, King le pregunta si comprende en qué situación está ahora. Luego, revela que en diferentes lugares hay personas encarceladas, además de Nonglade. Advierte que si el niño se mueve en lo más mínimo, todas esas aldeas serán destruidas. Con su espada en alto, el caballero afirma que el más fuerte siempre gana, sugiriendo que enfrentarse a él es inútil, ya sea en el juego o en la vida real. Para seguir con su propia demostración, Rato activa su habilidad de danza de espadas imperiales. Llamas brotan hacia el protagonista, mientras Kuro le pide que esquive, aunque parece que ya es demasiado tarde, y comienza una cuenta regresiva. Sobre un abismo, Sadou se pregunta si perdió y comprende que debe revivir rápido para evitar que su personaje sea eliminado. Con 10 segundos restantes, el protagonista se afirma que no puede rendirse porque juró venganza. Sin embargo, no sabe cómo derrotar a Jinguji, lo que aumenta su frustración. En el último momento, empieza a gritar, pero de repente, el anillo del asesino comienza a brillar, dejando a nuestro personaje completamente atónito. Un tiempo después, despierta en una habitación y se pregunta qué ocurrió. Apoyado contra un mueble, Koru comenta que debería preguntarse por qué un extraño está en esa habitación. De repente, unas manos rodean su cuello y una voz le pregunta si está despierto.
El protagonista retrocede rápidamente, aterrado, mientras el hombre con un parche en el ojo pregunta si Yuba se equivocó al reconocerlo. Cuando el espadachín lo interroga, nuestro héroe afirma que no conoce a aquel hombre, al menos con su carácter actual. Descubren que existen personajes en el juego conocidos como los 5 grandes NPCs, un espadachín, un monje, un arquero, un mago y un asesino. En el pasado, cuando Kento fue rey, realizó una misión junto a uno de estos personajes, Saji, quien es considerado el mejor asesino de todos. El protagonista pregunta por qué Saji lo salvó. Saji explica que fue por el anillo que, aparentemente, tiene alguna función oculta. Con los brazos cruzados, el joven dice que Yuba le pidió entregar ese objeto a alguien valiente, porque quien lo poseyera se convertiría en su discípulo. Sorprendido, Sadou comprende que esa es su oportunidad. Pero Saji afirma que quizás la anciana se confundió, ya que el niño deja que las personas se acerquen demasiado fácilmente. Una vez que se recupere por completo, debería marcharse sin perder tiempo, aunque esté en shock y se resista a que lo abandonen. El protagonista insiste en que está demasiado débil y que no puede proteger nada en su estado. Por eso, debería estar pensando en cómo fortalecer su poder y volverse más fuerte. Con temor ante lo peor, Kuro le pide a su dueño que mantenga la calma. Sin embargo, en ese momento, el asesino cambia de opinión y le propone al joven encontrarse afuera para realizar una prueba. Si logra dominar esa sensación en su interior, quizás pueda realmente convertirse en alguien importante. Al incorporarse, Sadou declara que su plan ahora es convertirse en discípulo para subir de nivel, destruir a los funcionarios del pico nórdico y recuperar lo que Raito le robó. Afuera, Saji conversa con alguien que explica que solo aceptaron la misión porque Yuba lo solicitó. Sin embargo, esa persona tampoco reconoce al joven. Antes de partir, Ari comenta que tiene la fuerte sensación de que volverán a encontrarse una vez que el protagonista esté preparado. El enfrentamiento con el asesino comienza entonces. Mientras tanto, Kento medita en silencio, pensando que no logra encadenar ningún combo. En ese momento, el hombre con parche pregunta si va a usar sus habilidades, y nuestro joven activa un muro de hielo. Luego, emplea una aceleración instantánea para atacar por detrás, pero Saji esquiva con un giro y saltando a un árbol comenta que su velocidad es considerable comparada con la mayoría. Cuando le preguntan, el protagonista revela que está en nivel 30, lo que lleva al maestro a concluir que debe llegar al menos a nivel 50. Tras aprobar la prueba, se desbloquea una nueva misión. Al girarse, Sadou promete alcanzar ese nivel en una semana, pero el asesino le advierte que solo tendrá 3 días si desea convertirse en su discípulo. Al comprender que debe subir 20 niveles en 72 horas, nuestro joven se da cuenta de que no dormiría en mucho tiempo. En otro combate, Saji comenta que sus movimientos empiezan a ser predecibles, y luego ataca por la espalda al muchacho. Kento cae al suelo y se da cuenta de que no puede moverse. El maestro le pregunta si eso es todo lo que tiene y, recordando que debe derrotar al rey, intenta levantarse y, con un puntapié, afirma que debe vencerlo. El hombre le indica que deje que su intención de matar invada todo su ser, manteniendo la calma, pues eso es lo mínimo necesario para ser su discípulo. De repente, aparece un mensaje de felicitación y, por fin, el protagonista alcanza el nivel 50. Estirándose, el asesino comenta que pensaba que le tomaría 5 días, lo que hace que nuestro personaje se dé cuenta de que actuó de manera algo irracional. Tras obtener la habilidad Caminos en la Sombra, Sadou se muestra confundido, pero Saji explica que es un atributo suyo y que en esa ocasión le mostrará su funcionamiento. Desaparece en las sombras y reaparece tras el joven, diciendo que esa habilidad permite moverse en las sombras de otras personas. Koro encuentra interesante esa habilidad, ya que combina perfectamente con el anillo del asesino. Acercándose, el maestro pide un favor. Ha oído hablar de monstruos nunca antes vistos y de esgrimistas y magos que desaparecen sin dejar rastro. Debido a que la situación es peligrosa, considera que tener un compañero sería útil. Nuestro protagonista acepta sin dudar, ya que si completa la misión, obtendrá recompensas. En otro lugar, alguien se queja de que un espécimen es un fracaso. Dentro de 2 tubos, se encontraban 2 criaturas.
Al presionar un botón, un joven con ojos de color fuego comentó que la reacción había sido buena. Luego, recibió la misión de derrotar a un jugador en nivel 50 usando una bestia modificada, pero afirmó que debía cumplirla por su investigación. Más tarde, en el mapa apareció un pantano, y Kento se dio cuenta de que Soji no exageraba sobre los monstruos. El hombre dijo que el objetivo estaba en una mansión y que aquellas criaturas no estaban modificadas. Al ver numerosos comentarios que surgían, comentó que no sabía que si era una streame, y nuestro protagonista se disculpó por el ruido, pero el asesino afirmó que era algo que lo motivaba y que tanta atención no excitaba. Al lanzarse con rapidez, activó su habilidad, un baile de espadas en la línea de hilos, y eliminó a un montón de monstruos de un golpe. Al pensar en ello, Saji dijo que el protagonista notaba que aquel tipo había estado conteniendo su poder en su enfrentamiento previo y que él se encargaría del resto, dejando a la sombra para que controlara la mansión. Sin perder tiempo, el protagonista ingresó directo al cuartel general del culto. Mientras los espectadores preguntaban qué sucedía, él solo decía que lo único que sabía era que el culto había causado problemas y que en ciertas zonas de grabación no se podía filmar. Kuro insinuó que esa expresión era extraña, pero Kento insistió en que no podía permitir que la gente viera la arena de combate. Tras revisar el mapa, llegó al tercer piso y abrió las puertas para ver qué había más allá. Apareció un enemigo, pero era tan adorable que nuestro muchacho se preguntó si realmente era un oponente. De repente, alguien le indicó que mirara detrás de él, y al volverse, se encontró cara a cara con una horda de criaturas. Una de ellas le cargó inmediatamente, pero fue destruida en un instante. Reflexionando al respecto, el protagonista pensó que seguramente se trataba de criaturas codificadas. Entonces, apareció alguien diciendo que no esperaba que una quimera de producción en masa fuera destruida con un solo golpe. Añadió que hacía mucho que no veía a Sado. Nuestro héroe quedó confundido, y aquel hombre le recordó que era Sudi, el cazador novato, que había creado una cuenta nueva para buscar venganza. Gritando, invocó otra criatura y, en un parpadeo, un gorila con cuernos apareció, momento en el que anunció que era su turno para divertirse. En un instante, objetos comenzaron a volar por todas partes y el hombre quedó boquiabierto. Sentado sobre el gorila, el protagonista preguntó a quien decía que iba a matar. Apareciendo tras el mercenario, aprovechó para preguntarle si era el cerebro detrás del culto. En estado de pánico, Sudi gritó que Kento se alejara, y nuestro héroe se apartó, solo para regresar de inmediato y preguntar si intentaba que eliminara otra cuenta. Temblando, el hombre dijo que el líder estaba tras las grandes puertas y preguntó si ahora estaba a salvo, pero eso contradictoriamente probó lo contrario. El protagonista lo eliminó, afirmando que no quería volver a verlo. En el mundo real, un espectador comentó que Sadou era aterrador y genial a la vez. El protagonista caminó con confianza por el laboratorio. Kuro mostró asombro y preguntó quién podría estar modificando a los monstruos. Sin perder tiempo, nuestro héroe llegó a la última puerta, pero esta estaba cerrada con llave. Con un decidido movimiento, saca su espada y atraviesa la madera para hacer una entrada imponente. Más adelante, el científico comenta que fue una acción bastante violenta, presentándose como Irides, un oficial de Norek-Tik. Pregunta si el niño ha llegado a causar problemas en su santuario de investigación, lo que significa que es el asesino del que le advirtieron. Con una mirada inquietante, el investigador afirma que Sadou apareció en el momento justo cuando acababa de completar su creación. La curiosidad del muchacho le lleva a comenzar a olfatear el rastro de Ren. Irides revela que tomó datos de un NPC y los fusionó en un monstruo, logrando su obra maestra. Cuando el dragón aparece, el protagonista queda atónito, mientras la criatura parece reírse. Al verla atrapada en la parte trasera, el científico expresa que su peor temor se ha hecho realidad y se prepara para poner fin a esa monstruosa escena. Durante el combate, Kuro pregunta por qué el niño no contraataca. El joven responde que es porque en el monstruo están fusionados varios NPC. El caballero dragón arroja llamas azules, mientras absorbe la fuerza vital de los NPC integrados.
El protagonista esquiva otro golpe mortal y se pregunta si hay una forma de salvar a esas personas, quizás a través de los brazaletes luminosos en las muñecas del enemigo. Irides, riendo, asegura que sabe que el niño no podrá ganar. Con su espada, bloquea otro ataque y decide poner a prueba esa teoría. Entonces, salta al aire y reaparece justo frente al dragón, explicando que va a demostrar cómo se usan realmente las espadas duales. Apareciendo en la espalda del enemigo, el joven corta los brazaletes y estalla una luz brillante. El investigador, sorprendido, pregunta cómo es posible y ordena a la criatura que se concentre en quien debe matar. La bestia, obediente, lanza fuego que alcanza al niño, quien contempla la destrucción sin detenerse. Aprovechando ese momento, usa su habilidad de sendero de sombra y aparece debajo del caballero. Con un golpe preciso, corta de nuevo los brazaletes, provocando que la criatura grite antes de caer al suelo, completamente derrotada. Preocupado, Shadow se pregunta qué pasará con los NPC y nota que los anillos de datos comienzan a brillar con intensidad. Quedan flotando en el aire, iluminados, y él ora por su bienestar. De repente, la luz se intensifica y los rehenes caen al suelo. Ren abre los ojos y ve a Kento corriendo hacia ella. Ella se alegra cuando él la abraza, y él, aliviado, dice que está contento de que esté bien. El científico, desde el suelo, pregunta cómo lograron restaurar los datos del NPC y comprende que su misión ha fracasado. Se queja de no haber podido obtener una clase única y promete nunca perdonar hacia por ello. Con un botón, los monstruos atrapados en los tubos son liberados, preparándose para ejecutar la venganza de sus creadores. El protagonista se coloca frente a los civiles inocentes y les pide que salgan de allí inmediatamente. El científico comenta que será divertido verlo luchar mientras intenta proteger a los NPC. De repente, una rata demoníaca salta sobre él y muerde su espada. Pensando para sí mismo, comenta que las criaturas no son tan poderosas, pero la historia cambia por completo cuando hay personas que proteger. De repente, Ren es atrapado por un monstruo y empieza a gritar, lo que obliga al protagonista a actuar sin demora. En poco tiempo, las criaturas rodean a los buenos, mientras Irides ordena que acaben con ello de una vez. De repente, aparece alguien y pregunta si Shadow necesita ayuda. Es Gene, y sin esfuerzo alguno, elimina a los enemigos. El investigador, nervioso, se sorprende al ver a uno de los 5 grandes NPCs allí. El joven le ordena a su maestro que saque a Ren y a los demás, prometiendo regresar después de enfrentarse al científico. El mercenario responde que lo tendrá presente y que lo verá más tarde. Activando su habilidad de campo dual, Kento pregunta a Irides si está listo para arrepentirse por todo lo que ha hecho. En el suelo, el científico suplica ser perdonado, pero el protagonista afirma que ya es hora de la ejecución. De repente, aparece otra persona que advierte que eso será un problema, ya que no permitirá que maten al científico, sonriendo. Sin dudar, Kento ataca, obligando a Shadow a usar toda su agilidad para levantar su espada y bloquear el golpe. Tras la defensa, el enemigo, con cabello blanco, murmura que eso será divertido. Nuestro joven agradece la muestra de cortesía. Mientras reflexiona sobre la fuerza del adversario, este comenta que sabe que Shadow utiliza una técnica bastante peligrosa y, al ver la reacción, comprende que su sospecha era acertada. Se presenta como uno de los 4 oficiales en Norek Peak, y Khan dice que es un placer enfrentarse a él. Sin dilación, inicia su ataque con la habilidad llamada golpes de lupus. Aunque el protagonista resiste el impacto, se da cuenta que la técnica golpea más fuerte con cada golpe. El enemigo le pregunta cuántos impactos cree que puede soportar. Preocupado, el joven intenta retroceder, pero sus piernas quedan atrapadas por lagartos. Con un solo golpe, los elimina, pero aparecen más. Emites pregunta cuánto tiempo planea Khan para prolongar la pelea. En lugar de aprovechar la oportunidad para acabar con Shadow, el enemigo se acerca y afirma que eso arruinaría la diversión. Mientras el científico grita que debería agradecer más el apoyo, Kuro sugiere que quizás sería inteligente huir mientras ellos discuten. En desacuerdo, el protagonista afirma que es la oportunidad perfecta para derrotarlos a ambos.
Molesto por la interrupción, Kan dice que lo inevitable ya comenzó, y que desde ahora dará todo de sí. La espada demoníaca advierte que su dueño debe huir de inmediato, pues dado que el campo de combate es abierto y se trata de un campo absoluto, nadie está exento de las reglas, ni siquiera él. Esto implica que si el joven pierde, será consumido por las manos de Dios. Sin darle tiempo de escapar, el enemigo de cabello blanco comienza a lanzar golpes de lupus, diciendo que es muy fuerte por sobrevivir a 10 ataques consecutivos. Justo cuando todo parece perdido, alguien lanza un golpe devasta el cielo, obligando a Kan a retirarse de inmediato. Aparece Ari, diciendo que no podrán detener al enemigo. En ese momento, no era el instante. Cuando el protagonista le pregunta por qué está allí, ella simplemente responde que se encargará de Irides, aunque en realidad solo pretende verificar si Sadou es digno de dominar la Kuro. La pelea recarga su intensidad, y el luchador de puño enfatiza que la mujer confía mucho en el chico, y que le preguntará el motivo después de vencer. La espada demoníaca continúa recibiendo la mayoría de los golpes, mientras el joven retrocede y se da cuenta de que, ahora que su adversario está más fortalecido, no puede permitirse que le toquen. Sin dudar, carga contra él, afirmando que no hay escapatoria, y lanza un ataque usando su danza de golpe de flujo. El protagonista apenas logra salvarse otra vez, y el enemigo comenta que hace mucho tiempo no sentía algo así en una pelea, por lo que intencionadamente dejó fallar para demostrarle que no debe intentar huir y, en cambio, disfrutar del combate. Vemos a nuestro joven sudando profusamente de forma fría. En ese momento, Ari termina colapsando en el suelo, y el científico señala que ese es el precio por haber destrozado su laboratorio de investigaciones. Al observar a la criatura colosal, Kuro le indica a Sadou que huya para que él y la mujer no sean devorados en el campo del duelo. Pensando en Ren, Kento afirma que no volverá a perder, y que no se retirará. Sobre el suelo, la mujer expresa que nunca pensó que sería la primera en confiar en aquel joven. Kento declara que el niño es el mejor. De repente, el brazo del diablo se activa, y una sombra negra envuelve a nuestro muchacho y a su espada, gritando de dolor. La entidad afirma que su poder despertó de repente en su interior. Con un solo golpe, ese brazo destruye la creación del científico y comienza a avanzar hacia los demás enemigos. Kan logra bloquear el primer ataque. Mientras tanto, el protagonista medita sobre por qué las manos de Dios parecen materializarse literalmente. Asustado, Artis lanza pociones contra las garras negras, pero su magia es anulada, y en su lugar, golpea al hombre de cabello blanco. Sadou dice que aún no termina. El enemigo se vuelve justo a tiempo y logra defenderse, aunque recibe un corte en la muñeca, perdiendo puntos de vida. Kuro comenta que disfruta esa sensación de poder y que su dueño debe apresurarse para poder absorber toda esa energía. En el suelo, el científico pregunta por qué la espada emana una aura tan siniestra y cómo es posible que el niño mantenga la cordura usándola. Ari aparece y explica que eso solo es una parte de lo que la arma puede hacer. Las manos se aproximan al científico, quien, dándose cuenta de que no pueden ganar, incluso con Kan luchando por sobrevivir, toma más pociones y las lanza al suelo, creando una nube de humo que les permite escapar. Kan reconoce que se le acaba el tiempo, pero en realidad le gustaría que siguieran matándose. Nuestro chico afirma que no permitirá que se escape, pero ya es demasiado tarde y ambos desaparecen en la sombra. Solo, con Ari, Sadou pregunta quién es ella y cómo logró despertar esas habilidades en Kuro. Ella le dice que si realmente quiere saberlo, debe acudir al café Frozen al mediodía del día siguiente, pero solo si está verdaderamente interesado. Antes de desconectarse, revela que conoce el nombre de Kento, lo cual sorprende profundamente a nuestro protagonista. Al reflexionar sobre todo lo ocurrido, el protagonista se pregunta qué otras reglas conoce Kuro y que él desconoce por completo. Después de pensarlo un momento, decide que la única opción viable es acudir a la reunión, aunque no tenga muchas ganas. Afuera, Sagi comenta que ya concluyó su parte y que todas las criaturas están en un lugar seguro. Nuestro joven le agradece, observando con atención las criaturas que el hombre logró eliminar. Como recompensa, recibe un abrigo de asesino y, además, el puño de un espadachín. Se muestra satisfecho con estos regalos.
Luego, ambos se despiden y prometen volver a encontrarse en algún momento futuro. En el mundo real, Kajira se acerca a la cafetería Frozen, intentando entender cómo distinguir a la persona que busca entre todos los presentes. De repente, alguien le llama por su nombre y allí está ella. Con esa simple acción, ella demuestra que sabe cómo luce, aunque en realidad su apariencia no sea exactamente igual a la del juego. Al sentarse, se presenta como Ari y le dice que es un placer conocer al rey, o mejor dicho, al heredero del grupo Jinguji. Sorprendido, Kento pregunta cómo sabe eso, y ella le pide que se relaje, explicándole que investigó la información que obtuvo de Kuro. En su mente, él se pregunta cómo puede ella tener acceso a datos personales de un jugador. Pero pronto descubre que Ari es una ingeniera que colaboró en la creación del Yaji Jurverse. Fue despedida cuando la corporación Jinguji tomó control de la empresa. Ahora busca venganza, pero necesita ayuda para lograrlo. Al escuchar esto, Kento recuerda todo lo que Raito le hizo sufrir. Pregunta qué obtiene a cambio de colaborar con ella y expresa que su interés principal es entender más sobre Kuro. Ella acepta sus términos, explicando que diseñó el arma para luchar contra el grupo Jinguji y que las condiciones para obtenerla son extremadamente estrictas porque ella quería asegurarse de que solo un jugador verdaderamente digno pudiera poseerla. Finalmente, Kento conecta todas las piezas y comprende su historia. Ari explica que tuvo que confiar ese arma a un jugador muy habilidoso para que la corporación no descubriera sus verdaderas intenciones. Reflexionando, Sadou afirma que le cree, pero que su objetivo principal no es derribar a toda la organización, sino vencer al rey. Estaba a punto de decirlo cuando ella añade que entiende lo difícil que es enfrentarse al rey sin el equipo adecuado. Admitiendo que tiene razón, él revela que ya ha sido derrotado por su hermano en el pasado. Entonces, la ingeniera pregunta qué pensaría si consiguiera un patrocinador, ya que sus transmisiones están empezando a crecer mucho. Kento comenta que ha pensado en ello, pero que, como principiante, no muchos están dispuestos a apoyarlo económicamente. Ari refuta esa idea, diciendo que forma parte del grupo OGA, uno de los 5 conglomerados más grandes del mundo, y que está dirigido por su padre y su hermano mayor, por lo que ella misma es un ICE. Explica que, si aceptan la propuesta, ambos podrán lograr sus metas, pues sus objetivos son compatibles. El protagonista piensa que es una buena idea, pero reconoce que lo más prudente sería no hablar de ello en ese lugar. De repente, ella chasquea los dedos y todos en la cafetería quedan congelados en su sitio. Antes de explicar algo más, ella afirma que toda la estación pertenece al grupo Yoga, y por ello no hay de qué preocuparse. Luego vuelve a preguntarle si Kento está dispuesto a ayudarla, mientras él la mira con la boca entreabierta, sin decir palabra. Un mes después, en el interior del juego, nuestro protagonista observa al equipo de Nordic Peak. Kuro afirma que finalmente pueden comenzar la verdadera venganza. Él asiente, convencido de que, con el equipo mejor equipado, no puede permitirse errores, por lo que es hora de cazar a su objetivo. Al caer la noche en la aldea de Gasev, los bandidos discuten los rumores de que el saboteador sería el hecho de que el líder del gremio, conocido como el hermano pequeño del rey, tendría un rival. De repente aparecen las manos de Dios, listos para eliminar a los enemigos. Un golpe les arranca 2 cabezas de un tajo limpio. Entonces, Sadou se presenta y comenta que son demasiado lentos. Kuro indica que los niños están en buena forma, aunque pronto se da cuenta de que algo no cuadra y que eran los objetivos desde un principio. Ken llega diciendo, como esperaba, los niños tienen buen instinto. Al saber que el mercenario está obsesionado con pelear, el protagonista deduce que tendrá que quemar energía antes de enfrentarse a King. Todos empiezan a gritar y a animar al chico de cabello blanco, pero de repente él golpea directamente a uno de sus propios admiradores y dice, sí, esto es un poco raro, justo como pensaba. Luego revela que, aunque le ordenaron capturar a Sadou, en realidad lo que desea es enfrentarse a él en combate singular. Después pregunta si el niño realmente es el hermano pequeño del rey. Nuestro protagonista indaga qué pasaría si respondiera afirmativamente. Kan responde que pensó que unirse a un gremio sería divertido, pero en realidad solo ha estado cazando NPC sin motivo alguno, por lo que decide abandonar Nordic Peak.
Los otros bandidos dicen que eso sería una traición. Sin embargo, Kan comenta que será mucho más interesante ver al protagonista enfrentarse a King, así que se adelanta y, cuando termina todo, terminarán la pelea que empezaron antes. Kato acepta y afirma que, si todo sale como espera, será Kan su oponente en un futuro cercano. Al ver desaparecer al chico, Kan se muestra impresionado por su velocidad y empieza a reír. Luego comenta, las cosas divertidas siempre le ponen de buen humor. Aunque odia agruparse contra una sola persona, disfruta de ese tipo de batalla campal, así que no importa cómo termine esto, porque el mejor postre le estará esperando después. Sadou se dirige a la aldea donde Rato ya espera. Cuando le preguntan por la traición de Kan, nuestro protagonista dice que parece que los subordinados del hermano no lo quieren mucho. Se revela que la aldea está desierta porque Kaguri se encargó de evacuar a todos los NPC. Sin mostrar interés, Rato menciona que ya estaba cansado de esperar a que empezara la diversión. Activando su habilidad, el protagonista afirma que esta vez vencerá. Mientras tanto, King piensa que recibió informes sobre ese atributo, aunque aún no sabe cómo funciona, por lo que tendrá que anular todo daño. Jinguji activa la habilidad Fortaleza Imperial. Asustado, Kuro pide a Sadou que espere, explicándole que esa habilidad aumenta la resistencia de King durante 3 minutos. El caballero carga contra él y afirma que su hermanito ni siquiera podrá arañarlo. Mientras analiza la situación, Rato se pregunta qué sucede con los puntos de vida del chico y por qué sus ataques no tienen efecto. Nuestro joven protagonista entiende que la razón de su daño es que solo recibe daño cuando logra impactar directamente al enemigo. De repente, el rey es sorprendido por la espalda y anuncia que partirá el suelo para sellar los movimientos del niño con un golpe imperial. Sadou afirma que, incluso así, él será el primero en herirlo. Con un grito, Jinguji le ordena quitarse del caballo y muestra toda su potencia. Afirma que, por mucho que luche, siempre será un perdedor. Preocupado, Kuro comenta que el niño lo está provocando demasiado, pero Kento responde que esa es la estrategia, ya que hay una vía para derrotar la formación imperial sagrada. Al lanzar un ataque, el rey pregunta si el niño realmente cree que caerá en la misma trampa 2 veces. La espada aconseja al protagonista que esquive, mientras la explosión se puede ver desde kilómetros a la redonda. Cuando el polvo se asienta, el caballero empieza a reír, asegurando que, en el fondo, siempre será el vencedor y aparece detrás de su oponente. Nuestro joven usa su daga envenenada y comenta que, al parecer, Irides no mencionó su habilidad del camino de la sombra. El rey retrocede y pregunta por qué su HP sigue bajando. El protagonista explica que es por su daga, que está impregnada con veneno de Hidra. Además, al activar su habilidad de terremoto, afirma que eso será el fin, pues cualquier que quede atrapado en el temblor verá reducida su agilidad en un 50%. Por si fuera poco, gracias a su atributo de dominio sanguíneo, cada vez que el enemigo recibe daño, pierde un 20% de sus habilidades. Rao intenta atacar, pero su cuerpo queda paralizado, incluso con la formación imperial activa. Nuestro joven explica que lo que la formación no puede bloquear son los golpes directos, incluidos los daños causados por efectos secundarios. Con un grito, el rey pregunta cómo es posible que su habilidad cuente como una fortaleza. Sadou responde que la formación no lo hace invencible, y que un buen jugador se distingue por encontrar respuestas a sus debilidades. Debido a que su hermano todavía es un novato, él se despide dándole la bienvenida a Waji Traverse. Las manos de Dios aparecen detrás de Rao. Mientras tanto, el protagonista decide atacar desde arriba. El rey afirma que aún no termina porque, sí, mientras la formación sagrada imperial esté activa, será invencible. Nuestro joven responde que se está olvidando de algo, su maná está casi agotado. Antes de lanzar el golpe final, Kento se despide de King, recordando los buenos momentos vividos con ese personaje. Vemos como el caballero es partido en 2 antes de ser absorbido por las manos divinas. Con la misión cumplida, el protagonista declara, ahora le toca a Oga. En el mundo real, Rato se pregunta cómo fue que perdió contra alguien tan débil. Luego decide beber un poco de agua, pero su teléfono empieza a sonar.
Al otro lado, su padre le pregunta qué demonios hizo y le indica que en la tele están revelando un esquema de tramposo en un noticiero. Enfadado, el hombre pregunta si Jinguji intenta destruir el grupo solo por su terquedad. La verdad es que quien filtró toda la información fue Arisa. Se reunió con los ingenieros que habían sido despedidos injustamente para grabar un video sobre lo ocurrido, lo que permitió descubrir que Reto era el responsable de la caída del grupo Jinguji. Al conversar con ella, el protagonista se preocupa por su hermano y la organización. Arisa asegura que el grupo no tendrá más vínculos con Jung-Jin Devers y que ya han perdido todos sus ingresos. En cuanto al cerebro, parece estar protegido, por lo que no lograron obtener más detalles. Él confiesa que su padre nunca le prestó mucha atención, pero que ama a Rato. Luego, comentan cómo Arisa volvió a trabajar en la compañía de videojuegos y fue ascendido junto con los otros ingenieros. Sonriendo, Kento expresa su entusiasmo por las futuras actualizaciones. De repente, suena la alarma y él señala que es hora de actuar. Ella le pide que tenga cuidado y él le desea lo mismo. En ese momento, Sadou regresa a la partida y Kan ya lo estaba esperando. Preparándose, afirma que debe cumplir su promesa frente a la multitud, incluyendo a Irides. Con determinación, dice que solo está allí porque se vio obligado a hacerlo. Kan le instruye que disfrute del espectáculo y, al activar su habilidad, anuncia que se avecina un gran duelo. Tanto él como Kuro muestran una sonrisa y se lanzan al combate. El protagonista sabe que deben ganar esa partida para avanzar.